Hola, en esta oportunidad les voy a explicar qué es el used to and would. Bueno, el used to es algo así como para hablar cosas del pasado, para hablar de hábitos del pasado. El used to se suele usar para describir situaciones del pasado, en general por un largo periodo de tiempo, y que no son actuales, que ya han dejado de ocurrir. Sigue la siguiente estructura: sujeto, used to, verbo. El used to, cuando lo traducimos, es algo así como solía. Por ejemplo, yo solía vivir, yo solía conducir, yo solía ir. Tenemos aquí los ejemplos. I used to live in Mexico City. Yo solía vivir en la Ciudad de México. I used to drive to my job. Yo solía conducir a mi trabajo. I used to go to school. Yo solía ir a la escuela. Y el used to se puede utilizar para situaciones, formas de vida o hábitos del pasado. Por ejemplo, when I was young, I didn't used to read, but now I read a lot. Cuando yo era joven, yo no solía leer, pero ahora leo mucho. Aquí notan una pequeña diferencia que es la negación del used to. Se tiene que utilizar el auxiliar do en pasado más la negación. Y como resultado tenemos I didn't used to read. Siguiente ejemplo. When we were students, we used to play football every week. Cuando nosotros éramos estudiantes, nosotros solíamos jugar fútbol cada semana. Y el used to sirve para ese tipo de cosas, para hábitos del pasado o para gustos del pasado o para actividades del pasado. Ok. Luego tenemos el would. También podemos usar would para describir hábitos del pasado, pero no para describir formas de vivir o gustos. Es decir, que este es simplemente para las actividades. Tenemos este ejemplo. When we were students, we would play football every week. Cuando nosotros éramos estudiantes, nosotros solíamos jugar fútbol cada semana. Y es solamente para este tipo de ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos estos tres, pero de estos tres solo podríamos utilizar estos dos con would. I would drive to my job. I would go to school. No podríamos utilizarlo con este de acá. I would live in Mexico. Eso no se puede. Si es más fácil para los que comienzan, se puede utilizar used to para todo. Porque pues básicamente cumplen la misma función. Ok, eso en cuanto a would. Tenemos otro ejemplo aquí. When I was a child, I would sleep late at nights. Cuando yo era joven o un niño, cuando yo era un niño, yo solía dormir tarde por las noches. When I was a student, I would arrive late at school. Cuando yo era un estudiante, yo solía llegar tarde a la escuela. Ok. Se puede combinar used to, would y el pasado simple a la vez para hablar acerca de nuestro pasado. Por ejemplo, when I was young, we never used to play video games. Instead, we would spend the time reading magazines the whole day. I like it. Cuando yo era joven, nosotros nunca solíamos jugar videojuegos. En vez de eso, nosotros solíamos pasar el tiempo leyendo revistas el día entero. Yo lo amaba. Otro ejemplo. I used to go to school. I would go to play football after that. Es decir, que podemos utilizarlos a la vez si queremos hacer combinaciones distintas. Recomendación. No utilices el used to o el would para situaciones que ocurrieron solamente una vez o que se mencione el número de veces que se ocurrió dicha situación. Por ejemplo, I used to read that book. Hasta ahí todo bien.
Pero cuando llega el once, ahí se crea una contradicción, porque el used to en sí significa yo solía, lo cual implica que algo ocurrió en repetidas ocasiones. Por eso es una contradicción cuando decimos el número de veces que ocurrió, ya sea 1, 2, 3, las que sean, pero si se menciona en la oración, entonces no se debe utilizar el used to, por lo mismo, que es una contradicción. Vale. Para los siguientes ejemplos, si nosotros queremos mencionar el número de veces que se realizó alguna acción, deberemos utilizar el pasado simple, como en el ejemplo de aquí y el de aquí. I read that book once when I was young. Yo leí ese libro una vez cuando era joven. Ahí no hay contradicción. Siguiente ejemplo, I painted the house 2 times. Yo pinté la casa 2 veces. Y en el último ejemplo hay otra contradicción. I used to paint the house. Hasta ahí todo bien, ¿no? I used to paint the house. Yo solía pintar la casa. Pero cuando llegamos aquí y dice 2 times, ahí se crea una contradicción. Yo solía pintar la casa 2 veces. Incluso en español se puede notar un poquito. Yo solía pintar la casa. Hasta ahí todo bien. Pero lo mismo, se crea una contradicción. Por eso no se debe utilizar de esta forma. Se debe utilizar ya sea solo en pasado o si queremos utilizar el used to, no hay que mencionar esto. Ok, aquí hay un poquito acerca del uso del used to. En cuanto a oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Primero, para afirmaciones se utiliza el used to como tal. En la mayoría de los ejemplos está presente. Aquí, I used to read. Yo solía leer. Todo bien. Para las negaciones. Negaciones. Didn't used to. I didn't used to read. Esto es parecido al ejemplo anterior. Miren, aquí está. I didn't used to read. Tenemos el use en presente porque el auxiliar do ya está cargando con la negación y con el pasado. Por eso se queda así. Y tenemos preguntas. Did sujeto used to. Did you used to read? ¿Tú solías leer? Ahora una nota final. Be and get used to. No se debe confundir be or get used to con el used to. Tienen significados distintos. Usamos un gerundio o una frase. I used to study for many years. Yo solía estudiar por muchos años. Hábito del pasado, justo lo que acabamos de ver. Siguiente ejemplo. I am getting used to working in an office. Aquí pasa algo diferente. No es el used to que conocemos, pero está presente aquí, ¿no? Pero con el presente en el verbo to be y el getting con gerundio le da un significado distinto. Es que se está acostumbrando la persona. Yo me estoy acostumbrando a trabajar en una oficina. Así lo pasaríamos a español. Yo me estoy acostumbrando a trabajar en una oficina. Y el otro ejemplo es I am used to the job now. Y aquí es simple y sencillamente que se ha vuelto cotidiano en el presente. I am used to the job now. Yo estoy acostumbrado al trabajo ahora. Ya es normal para la persona. Y bueno, espero que esta información les sirva. Les dejo abajo un pequeño test para que pongan a prueba sus habilidades con el used to y el would. Así que gracias por ver.